Muy bien. Bueno, pues mucha audiencia, me da mucho gusto. Bienvenidos a todos. Pues hoy tenemos sesión de nuestro Journal Club. Veo muchas caras nuevas, me da mucho gusto también por ustedes estar aquí. El día de hoy vamos a platicar de un tema que debe ser una de las decisiones probablemente más complicadas de tomar y difíciles a final de cuentas como grupo quirúrgico, bien lo dice el título, ¿no? El desmantelamiento del Fontán, una decisión de equipo. Creo que hay muchos conceptos que han ido avanzando, ¿no? Primero, evidentemente, toda la historia de la fisiología univentricular, las indicaciones, cómo fueron reduciendo ahí algunas del decálogo, el famoso decálogo de Fontán y hoy pues ya los conceptos de Fontán fallido que nos pueden llevar a este desmantelamiento del Fontán. Tenemos, y me da mucho gusto recibir al doctor Oscar García, cardiólogo pediatra, intensivista cardiovascular pediatra, adscrito al Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, pues bienvenido, Oscar, gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos a todos y la palabra es tuya. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre el desmantelamiento de Fontán. No sé si ahí se escucha y se vea bien. Sí, todo bien. Ah, perfecto. Bueno, no me quise meter tanto en fisiología de Fontán porque si no sería una clase o una plática que duraría muchísimo tiempo más, entonces vamos a ir como de lleno en esto. Ah, ok, como introducción, nada más quiero comentar un artículo que me llamó mucho la atención y más por lo que vamos a estar viendo en un futuro. Este artículo habla que en el 2018 existían aproximadamente 70.000 pacientes con circulación de Fontán y que se proyectaba que esta población se pudiera duplicar en los siguientes 20 años, con una sobrevida estimada a 30 años de hasta el 85%. A nivel internacional, la mortalidad, pues la verdad, operatoria es muy baja, de 1% más o menos, lo cual hace que cada vez haya más sobrevivientes y esos sobrevivientes pues van a tener que llegar a algo. Sabemos que el Fontán no es la cura, solamente es otra paliación, es meter a un paciente de una falla a otra falla cardíaca crónica que pues va a durar X cantidad de tiempo y que lo único que le quedaría eventualmente pues es un trasplante cardíaco. Y el desmantelamiento del Fontán es una de las herramientas de rescate que, como bien dijo Charlie, no nos gusta platicar como grupo, pero creo que tenemos que empezar o tenemos que retomar esto o este procedimiento. Solamente como antecedentes, recordar que la cirugía de Fontán propiamente fue creada por el doctor Fontán y el doctor Baudet en un niño de 12 años en 1968 y el artículo fue publicado en 1971. Ahí tal vez son como cuestiones más de cómo que querramos nombrar, pero la cirugía de Fontán propiamente es esta que vemos aquí, la separación de las ramas, colocación de una válvula en la unión atriopulmonar y otra válvula en la vena cava inferior. Todo el mundo le decimos Fontán a lo que hacemos actual, pero estrictamente pues este es el Fontán. Solamente un poquito para recordar fisiología, en Fontán ya no vamos a hablar de ventrículo derecho o izquierdo, es un ventrículo sistémico y único. Entonces, ese ventrículo sistémico tiene que, ¿dónde está el marcador? Ok, este ventrículo sistémico va a tener que mandar todo el flujo hacia la circulación sistémica, a la aorta, y de ahí la circulación sistémica va a ir pasando arteriolas, capilares sistémicos, vénulas sistémicas, venas cavas, y por un gradiente de presión tiene que pasar de las venas cavas hacia la circulación pulmonar sin problema. Luego de la circulación pulmonar, capilares pulmonares, vénulas pulmonares, venas pulmonares, hasta lograr drenar al atrio izquierdo. Esta curva o este punto de aquí es el punto de mayor inflexión y mayor complicaciones en el Fontán y es donde vamos a tener nosotros estos problemas. Este artículo me gusta mucho porque lo ejemplifica de forma muy sencilla con este reloj de arena. Nosotros tenemos tres compartimento A, B, C, D, el que sea. Compartimento A y B es el paso de sangre desde las capilares sistémicos hacia las venas sistémicas y si se fijan pasa el gasto sin problemas. Pero suponiendo que yo aquí tengo un problema, ya sea reactividad vascular pulmonar, estenosis de rama, obstrucción del sistema de Fontán, lo que sea, voy a tener poco flujo hacia adelante y congestión retrógrada, que ese es el origen del Fontán fallido agudo que vamos a estar platicando. Entonces vamos a empezar con un caso clínico para despertar un poquito. Tenemos un masculino de 12 años con una ausencia de conexión AB derecha, con concordancia ventrículo arterial y una CIB restrictiva.
Se le hizo un cateterismo prequirúrgico al considerarse candidato a paliación univentricular, donde se veía que tenía presión media de la pulmonar de 15, una telediastólica de 9, los índices de Nakata y Magun pues aceptables, por lo cual fue aceptado el paciente para quirófano. Se le hizo un Fontán extracardíaco con un tubo de 20 milímetros y una fenestra de 6. En las primeras 24 horas en terapia intensiva lo tenemos con este monitor. Si se fijan, pues con bajo gasto o con hipotensión, el paciente está con soporte que cada vez le tenemos que ir subiendo más, milrinona elevada, vasopresina, adrenalina, el lactato va para arriba, las presiones pulmonares y la presión de la vena cava inferior o circuito de Fontán, pues elevadas. Entonces, el paciente continúa intubado, parámetros elevados, no tenemos hacia dónde irnos. Este paciente fue llevado a cateterismo, no tiene ninguna lesión significativa, el gradiente transpulmonar estaba bajo, entonces la pregunta fue, ¿qué le hacemos? Vasodilatador pulmonar, le optimizamos el manejo inotrópico, más lucitrópico, lo extubamos, le pasamos volumen, es algo que trataremos de resolver en esta plática. Entonces, la falla de Fontán, me quise enfocar más en falla de Fontán agudo porque son dos temas diferentes en la falla de Fontán agudo al falla de Fontán crónico. La falla de Fontán agudo nosotros la podemos dividir en dos principales etiologías. Una que es falla ventricular y falla la circulación de Fontán. La falla ventricular es lo que clásicamente podemos definir como disfunción ventricular, en la cual vamos a tener una presión telediastólica del ventrículo sistémico elevada y un gradiente transpulmonar bajo. No quiero poner números de decir más de 12, más de 13, más de 15, porque cada ventrículo va a requerir diferentes valores. Puede que lo que para un niño 10 esté bien, para otro esté bajo, y para un niño 15 esté bien, para otro esté muy elevado. Entonces va a ir dependiendo de la clínica de mi paciente. Y lo otro es la falla de la circulación de Fontana, en la cual el problema pueden ser dos causas principales: resistencias vasculares pulmonares elevadas u obstrucción al circuito de Fontana. En esta diferencia, la telediastólica va a estar normal o baja y el gradiente transpulmonar va a estar tradicionalmente alto. Es bien importante lograr diferenciar estos dos porque el tratamiento del A es completamente opuesto al tratamiento del B. En el Nichols, la versión viejita, me gusta mucho este diagrama por cómo lo maneja. Yo al menos con mis residentes de terapia y los de cardio, es lo que trato de enseñarles para el bajo gasto en el Fontán agudo. Los primeros escenarios pues son los más sencillos, una presión de atrio izquierdo bajita, en la cual la causa principal es hipovolemia, solamente es pásale volumen al paciente y generalmente va a estar bien. Gradiente entre vena cava superior y vena cava inferior o circuito de Fontán y presión pulmonar elevado, probablemente está obstruido, trombolizarlo, otra vez operarlo, o CATE para tratar de aliviar las obstrucciones. Y nos vamos a nosotros enfocar en estos dos, que son los más complicados y los que más problemas van a condicionar. El escenario número 3, en el cual hay un gradiente transpulmonar, que es la diferencia de la presión pulmonar contra el atrio izquierdo mayor a 5. La causa principal es problema vascular pulmonar, una reactividad vascular pulmonar incrementada, pero puede ser también un problema mecánico, una estenosis de ramas pulmonares o una estenosis de venas pulmonares que tal vez no vimos, que tal vez se condicionó, pero que podríamos tratarlo de arreglar. En estos, pues el tratamiento son vasodilatadores pulmonares, fenestrar el Fontán, tratarlo de extubar, drenar los derrames pleurales si es que fuera por ahí el problema, pero pues aquí ya se empieza a manejar la alternativa de desmantelamiento. Y finalmente el escenario para mí más catastrófico es la disfunción ventricular, en la cual es la presión del atrio izquierdo está elevada, el gradiente transpulmonar está normal o está bajo. Entonces el problema es una disfunción valvular o una insuficiencia valvular que tal vez no quedó bien en una plastía o que se manifestó después, que sería raro. Una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo que también debimos, bueno, el ventrículo sistémico que debimos de haber visto como equipo y tal vez está manifestándose. Son casos raros, o al menos yo no los he visto. Y la causa principal es disfunción ventricular. Tratamiento, pues es lucitrópico, un poquito restringirlo de líquidos, que cuesta un trabajo ahí con el Fontán, pero lamentablemente ahí lo último que te queda es desmantelar a estos pacientes, o es lo que creemos que es lo último que nos queda. Entonces hay artículos que cada vez se están metiendo más justamente en esta fisiología. Entonces, uno, me gustó mucho esta frase que pone que pequeños cambios en las resistencias vasculares pulmonares o pequeñas caídas de la función ventricular pueden hacer que todo el circuito de Fontán colapse. Idealmente, resistencias bajas, función ventricular adecuado para tener buen llenado, gasto adecuado y que no se congestione el sistema.
Cuando tenemos deterioro de la función ventricular, va a haber congestión a nivel del atrio izquierdo, venas pulmonares, congestión venocapilar pulmonar, incrementan las resistencias y el circuito de Fontán se empieza a colapsar. Y solamente cuando tenemos colapso del circuito de Fontán, las resistencias están elevadas, vamos a tener poquito flujo sanguíneo, no se llena bien este ventrículo y el gasto cardíaco por ende va a estar bajo. Entonces hay que estar bien pendientes de estos pacientes. Hay algunos datos de alarma en agudo que podemos mm, tratar de buscar en nuestros pacientes para que nos empiece a avisar que algo no está bien en él. Bajo gasto refractario, un soporte optimizado. Tenemos una presión venosa, como le querramos llamar, dependiendo de las escuelas, presión del circuito de Fontán, venosa sistémica, presión pulmonar elevada. Aquí el artículo lo maneja más de 18 o 20 milímetros de mercurio. Que el paciente cada vez se vaya desaturando más y más. Derrames pleurales elevados o de alto gasto y persistentes. Para algunas literaturas lo consideran persistentes más de 7 días. En este lo encontré más de 14 días o que a pesar de que todo lo que estamos ofreciéndole al paciente se sigue deteriorando y no logramos compensarlo. El riñón se está saliendo del chat, el hígado se está deteriorando, entonces son datos que algo no está funcionando bien en ese Fontana. Algo que creo yo que es importante es reconocerlo de forma temprana. Lamentablemente sabemos que de lo primerito que nosotros tenemos para poder evaluar adecuadamente pues, cualquier paciente cardiópata es la clínica, que ya vimos todos los datos que podemos tener mal, y el ecocardiograma al ser no invasivo. Lamentablemente, en ventrículos sistémicos, ya con morfología de univentricular, no es o no es tan sencillo para el cardiólogo, el ecocardiografista, lograr de decir si es una disfunción ventricular diastólica terrible o es una disfunción sistólica. Luego, si la morfología es derecha, no es tan fácil valorar la función sistólica de esos ventrículos, tal vez no con las mejores máquinas, con las máquinas de alta gama tal vez. Entonces, lamentablemente, muchas veces vamos a acabar en cateterismo. Estos dos artículos son uno es el de la izquierda, es de un hospital en Birmingham, en Reino Unido, en la cual de 289 pacientes con Fontan se le hicieron 27 pacientes cateterismo. La indicación para ellos del cateterismo fue que una tenía una presión del circuito de Fontan, ay, perdónenme, no es atrio derecho, es circuito de Fontan mayor de 18, que estaba desaturado o tenía derrames pleurales persistentes. ¿Qué es la ventaja que te da el cateterismo en Fontán o post-Fontán? Va a poder distinguir entre una causa mecánica que puede tratar una estenosis de rama, una estenosis de las anastomosis de las cavas con el tubo, con las ramas, con lo que fuera, o, bueno, obviamente medir las presiones y con eso vas a poder ver si solamente es disfunción ventricular, si es problema vascular pulmonar o es algo mecánico. En este estudio, si se fijan, de 27 pacientes se hicieron 32 intervenciones. La principal causa para ellos, la verdad les fue bastante bien, eran gastos pleurales incrementados. Y aquí pues fueron los procedimientos que se hicieron. Yo me quisiera enfocar en esto. Lo que más, los pacientes que tuvieron bajo gasto cardíaco, se les tuvo que hacer una fenestración, un stent en la fenestra, perdón, para tratar de mantener gasto cardíaco. Lamentablemente este artículo ya no dice hacia dónde fueron, solamente dice que uno falleció y los otros pues lo lograron mantener. Creo yo que siempre es bueno hablar de qué es lo que vemos en otros lados y qué es lo que pues uno hace. Esta es una tesis que hicimos en el instituto de 20 años, en la cual nosotros determinamos con tan fallido como el paciente que se tuvo que desmantelar o falleció en el posquirúrgico los primeros 30 días. Entonces, en los que tuvimos con tan fallido, nosotros los cateterismos se hicieron principalmente o lo que tuvimos fue diagnóstico en algunos que nada más era pues ver que era disfunción ventricular y nada más. Todo esto es lo que se logró hacer en estos pacientes. 34 pacientes se les hizo cateterismos contra 86 que no fallaron, que tal vez el haberle hecho cateterismo lo pudo haber compensado o pudo haber estabilizado al paciente para lograrlo meter. En este artículo ellos tienen que el tiempo en el que meten al paciente es de 12.2 días del posoperatorio, probablemente sea más asociado a los derrames pleurales, no tanto al bajo gasto cardíaco. Nosotros tenemos una media para meter al paciente a cateterismo de 4 a 5 días. Entonces tratamos de meterlos temprano cuando el paciente va mal. Bueno, ya vimos que el paciente va mal. No es un problema mecánico, no es nada que hemodinamia ni cirugía tal vez pueda entrar a arreglar la rama, ampliar la fenestra, no hay nada, es disfunción ventricular pura, que les digo es peor escenario tal vez, o son resistencias vasculares pulmonares terribles, un problema vascular.
¿Qué podemos hacer? Por la inestabilidad que muy probablemente van a estar estos pacientes, pueden llegar a requerir soporte circulatorio. Este artículo habla sobre los dispositivos de soporte mecánico que se pueden utilizar para los pacientes. Si se fijan, tenemos soportes de asistencia ventricular, de flujo continuo, de flujo pulsátil, ECMO. Lo que más se utiliza en el agudo y por el perfil crítico, el Pedimax que va a tener el paciente, es ECMO. Este paciente no sería candidato a meterlo un Berlin Heart, un Centrimag en agudo. Tal vez ya en subagudo se podría platicar, pero en agudo el paciente está inestable, es meterlo a soporte circulatorio, justamente para preservar la circulación y preservar los órganos antes de que se continúen quemando. Y esto, lamentablemente, como siempre se le tiene que explicar a los pacientes, el ECMO no es una terapia destino, solamente es un puente. Es que hay que ver qué es lo que le podemos hacer y nos va a dar tiempo a todo el equipo de pensar. Puede ser solamente disfunción ventricular y podemos ver si puede revertirse esa disfunción conforme se descarga el ventrículo. Puede ser a otro procedimiento, puede ser a cateterismo, puede ser a trasplante, o lamentablemente hay veces que también los podemos conectar a ECMO con cuenta futilidad, no logramos hacerlo nada. Y lamentablemente las métricas que hay de ECMO y Fontan no son tan alentadoras. Sabemos que el ECMO cardíaco o poscardiotomía tiene una sobrevida más o menos del 45 o 50%. El ECMO más Fontan tiene una sobrevida del 33%. Entonces son pacientes que están críticos y que su inestabilidad no nos permite irnos a otro lado. Ahora vamos a hablar ya propiamente del desmantelamiento. Eh, es muy controversial, no hay indicaciones universales y eso es lo que creo yo que hace más problemático esto. Sabemos como dijo Charlie, los 10 mandamientos, ya creo que todos los cardiólogos pediatras los tenemos que tener tatuados porque es mucho de lo que vemos para poder ver a quién sí puedo meter hacia Fontán o hacia derivación caudopulmonar total y a quién no. Pero en desmantelamiento hay quien dice, no, tal vez es un poquito más de presión, son más días, no hay un criterio absoluto de cuándo lo tengo que desmantelar y esto es lo que lo hace difícil. Las que encontré en un registro europeo lo ponen ellos como un bajo gasto cardíaco intratable a pesar de soporte cardíaco o soporte médico máximo, con la indicación más común, que es una indicación en agudo que tengo, trombosis del circuito de Fontan. No es, es raro, mas no imposible en el agudo. Una estenosis de rama terrible que pues condice una estasis de todo el circuito o toda la circulación previa y pues se puede trombosar el circuito de Fontan. Una arritmia refractaria, pues ya refractaria a soporte máximo, ya con una repercusión hemodinámica importante. Yo las dejaría como las tres indicaciones para manejo o desmantelar un paciente en agudo. Derrames pleurales intratables, quilotórax ya de repetición, tal vez es un poquito más para el subagudo y este completamente es para el crónico. Una enteropatía pierde proteínas. En este estudio de 225 pacientes de este registro europeo, de todos los que llevaron a otro procedimiento, 22% de sus pacientes se fueron a trasplantes, 61% fueron a conversión, que es pacientes que tal vez se les hizo el Fontan hace muchísimos años, era un Fontan intracardíaco, un Fontan atriopulmonar, en el cual todavía se cree que puede jalar esa circulación de Fontan, entonces lo llevan a un Fontan extracardíaco, con fenestra, le plastían lo que tengan que arreglar para tratarlos de compensar, y desmantelamiento, que aquí lo reportan y es algo importante, es de uso predominante para falla temprana. Los otros dos son más para fallas tardías. Ahora, ¿qué es lo que hace en el mundo? Este estudio está bien interesante. Es un estudio que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, en el cual evaluaron a los pacientes que fueron llevados a Fontana pues, todo el periodo que fue estudiado, que fueron creo que 15 años. Se hicieron 1.540 pacientes con Fontana, de los cuales 36 se tuvieron que desmantelar, que es 2,3% de su población, bastante decente. Aquí vienen los tiempos en los que se tuvieron que desmantelar. En agudo o muy agudo, menos de 2 días, se desmantelaron 9 pacientes, que es la primera gráfica que vemos o la primera barra que tenemos, con una mortalidad solo de un paciente, con 11%. La menor mortalidad está entre más rápido lo desmantelamos. Nos vamos a ir un poquito más subagudo. De 2 días a 3 semanas desmantelaron a 6 con mortalidad de 2 pacientes, que es 33% de su población. Y aquí viene lo que tal vez es un poquito más álgido para todos. Los que aguantamos más de 3 semanas a 6 meses, la mortalidad es hasta el 78%. Y más de 6 meses, mortalidad del 28%.
Ahora, ¿hacia dónde fueron estos pacientes? Todos los que se desmantelaron en agudo fue por disfunción ventricular. Ellos lo consideraron disfunción ventricular intratable, los desmantelaron. ¿Y qué es lo que se hace? Se van a una circulación intermedia, que son estas que manejan aquí. Puede ser llevarlo a derivación cabo pulmonar bidireccional. Tal vez si el paciente ya es grande, cabo pulmonar más una fístula, el superbién como le llaman. Derivación cabo pulmonar más una fístula arteriovenosa o un hemifontán. Y esto creo que no sé cómo sea en otros hospitales, al menos nosotros en el instituto no es algo que yo haya visto ni que por lo que sepa hacemos. Los llevan a un segundo fontán. A más adelante vamos a platicar de eso, pero aquí a estos pacientes los llevan a segundo fontán. De 5 pacientes sobrevivieron 4 y uno se tuvo que trasplantar después del segundo fontán. Y hubo algunos inclusive que después de desmantelarlo, tal vez alguno que fue ya crónico, se logró llevar a reparación biventricular. Tal vez en su momento se consideró que era univentricular, pero pues las evaluaciones o todo puede ir cambiando con el tiempo. Ahora, este es de ¿era de Texas? No, este es de Harvard, perdón. Aquí lo que no me gustó tanto es que no ponen cuántos pacientes operaron, solamente dijeron cuántos desmantelaron. Pero bueno, en todo su estudio desmantelaron a 53 pacientes. Los desmantelaron en agudo a 43 y subagudo a 10. Ellos consideraron agudo en menos de 30 días de la cirugía y subagudo más de 30 días. Si se fijan, la mortalidad de ellos fue alta. De 43, básicamente la mitad falleció después del desmantelamiento. Le sobrevivieron 21. ¿Y hacia dónde fueron estos pacientes que desmantelamos? A una circulación, a una paliación con circulación intermedia, que es Glen fístula. Trasplantaron a algunos y otros volvieron a llevarlos a Fontán después con una mortalidad baja. Solamente uno de los que llevaron a un segundo Fontán fallecieron. Las causas por las cuales tuvieron que llevar a estos pacientes a desmantelamiento, problema vascular pulmonar en 14 y 16 de ellos, o disfunción sistólica del ventrículo en menos porcentaje. Para ellos, su mayor problema fue la circulación o problema en la circulación de Fontán. Este es un estudio que se hizo en el Children's Hospital de Filadelfia, en la cual hablan a los pacientes con falla de Fontán agudo. Ellos pues tienen la verdad números bastante decentes porque eh, pues toda su evolución o todo lo que ellos reportaron, solo han tenido 11 pacientes con falla de Fontán agudo. Si se fijan, algunos fueron candidatos a ECMO, algunos no. Solamente de ellos, 5 pacientes fueron de candidatos a desmantelamiento con una mortalidad nada más. Los demás sobrevivieron y se volvieron a llevar a Fontán más adelante. Tienen una sobrevida de desmantelamiento de 80% y ellos se tardaron 4 días como media para desmantelarlos. Y esto es importante porque lo aclaran en el artículo, todos fueron llevados a derivación cabo pulmonar bidireccional, ninguno fue llevado a fístula únicamente. Ahora, como repito, pues, ¿qué es lo que al menos hemos hecho nosotros? Nosotros en 20 años se han llevado 188 pacientes a Fontán, 158 salieron sin ninguna eventualidad y 30 nosotros los consideramos, perdón, Fontán fallido. Para nosotros, Fontán fallido agudo lo definimos como o se desmanteló o falleció en el posquirúrgico inmediato. 16 pacientes fallecieron sin lograrles desmantelarlos, y desmantelamos a 14 pacientes. De esos 14 que desmantelamos, 6 fallecieron después de desmantelarlos con una mortalidad total de 22. Entonces, nuestra mortalidad de Fontán es del 11%, lo cual está elevada. Nuestra presencia en Fontán fallido agudo es del 15% y esto es algo importante. La mortalidad del desmantelamiento para nosotros es del 42%, pero yo lo quiero cambiar. Yo quisiera mejor decir sobrevida del desmantelamiento del 58%. Yo prefiero hablar de los niños que logramos alcanzar más de los que se nos fueron. Entonces estamos casi en 58-60% de sobrevida, lo cual no se me hace nada despreciable. Aquí pues tal vez yo no me puedo meter tanto, uno podrá decir, pues sí, nada más es desconecta aquí, vuelve a conectar la cava y ya está fácil. Obviamente solamente el cirujano que es quien entró al quirófano sabe lo pegado que estaba, lo difícil que estaba, entre más me tarde tal vez va a estar más friable el tejido, está con bajo gasto, la coagulación va a ser una pesadilla, entonces por eso creo que es una decisión de equipo. A final de cuentas, tal vez más adelante Charlie nos pueda compartir algo de esto, pero es tratarlo de llevar ya sea una circulación intermedia, que es déjale la vena cava superior en su lugar, desconéctale el tubo, conéctalo al atrio derecho, y si le falta flujo, una fístula sistémico pulmonar. Tal vez sonará muy fácil, pero pues obviamente tiene
su riesgo y más porque no lo estás desmantelando al paciente más estable posible. Entonces, ¿qué podemos hacer si no consideramos desmantelar a los pacientes porque el riesgo es demasiado? Este artículo está padre, es igual de Birmingham. Ellos tuvieron un paciente de 4 años con un niño con un ventrículo izquierdo hipoplásico a quien se le había hecho un Norwood. Fue llevado a Fontán con esos parámetros, presión media de la pulmonar de 12, atrio izquierdo de 9 y un gradiente transpulmonar de 3. Pues bastante decente, todos los demás normal. Lo llevaron a Fontán extracardíaco con una presión del ventrículo sistémico, no, presión venosa sistémica, perdón, de 15 y un atrio izquierdo de 9. La verdad iba bastante bien en su segundo día postquirúrgico. Empezó con dificultad respiratoria, la placa estaba toda congestiva, ellos lo consideraron como un PARTS, yo no estoy tan de acuerdo en esa parte, pero bueno, y reportó una presión venosa sistémica de 25 sin respuesta al manejo. Se hicieron todos los estudios pertinentes y se vio que la fenestra se cerró, tuvo un cierre espontáneo. El niño estaba crítico, entonces decidieron llevarlo a ECMO como puente a decisión. Una vez en ECMO se consideró candidato a desmantelamiento, sin embargo, pues con las cánulas ahí metidas no iba a ser tal vez lo más sencillo y ellos optaron por un desmantelamiento hemodinámico. ¿Qué es lo que hicieron? Ampliaron la fenestra, si recuerdan, les dije era de 4 milímetros, la llevaron a 8 milímetros, con la finalidad de que todo el flujo de la vena cava inferior se fuera hacia el atrio derecho, no pasara por la circulación pulmonar, porque el problema con ellos era mucha circulación pulmonar. Lo tuvieron así 3 días más durante el ECMO, retiraron el ECMO, el niño obviamente estaba saturando 60%, pero pues vaya, lo fueron aguantando, aguantando. En el día 21 lo volvieron a llevar a cateterismo, donde de forma intermitente ocluyeron la fenestra, vieron que de 15 la presión del Fontán se fue a 20, entonces todavía no lo consideraron tan candidato, e hicieron una reducción del stent que habían puesto de 8 milímetros, lo redujeron a 4 y con 4 milímetros se quedó con una presión de Fontán de 16 y un atrio izquierdo de 12. Entonces, con eso el paciente reportan, al menos hasta donde está el artículo, que sobrevivió. Entonces, esta vez es una estrategia en pacientes críticos. Digo, es un reporte de caso, pero está interesante. Entonces, creo yo que esto es algo muy importante. Hay veces que sabemos que o pensamos que el Fontán es la última esperanza de un paciente del univentricular, pues ya lleva todo su caminito, Norwood, Damus, bandaje, fístula, no sé, lo que le hayan puesto como primera paliación, Glenn, si es que tuvo o no, o tiene que llegar al Fontán porque es lo último que nos queda. Lamentablemente no podemos trasplantar a todos los pacientes que quisiéramos. Entonces, cuando estamos frente a un Fontán que está fallando, es frustrante para todo el equipo decir, es que este niño tenía los parámetros bien, estaba bien seleccionado, probablemente está bien operado, pero la función ventricular nada más no da para dónde o el problema vascular no nos deja avanzar. Estas 3 series lo reportan que no se debe de esperar. La primera, que es la de Children's Hospital de Filadelfia, tiene una mortalidad del 46% y lo que reporta del desmantelamiento y reportan que el mejor resultado es cuando lo desmantelas temprano y cuando el desmantelamiento es la primera estrategia, no la última. Luego estamos mucho de que no, a ver, vamos a ponerle levosimendan, un ciclo de levo, no, y bájale los líquidos, súbele, y mientras tanto el niño pues está lastimándose todos los sistemas, y pues ya estamos en el día 7 de 10, ya no hay que rescatar. Segunda serie, 18 pacientes con una mortalidad temprana del desmantelamiento, la verdad está de lujo esa, del 6%. Ellos lo ponen como tratamiento de elección para la falla aguda, desmantelarlos a una cabo pulmonar. Y en el último, que es el de Australia y Nueva Zelanda, con una mortalidad del 44%, que este es algo importante. Cuando ya nos estamos tardando en tomar la decisión de desmantelarlo, tenemos la peor sobrevida para nuestros pacientes. Ese mismo artículo de Nueva Zelanda, en sus conclusiones, pone esto que les resalté. Y es algo que creo que todo mundo tenemos que tomar en cuenta y tenerlo siempre en mente en estos pacientes. Tenemos que tener un umbral muy bajo para el desmantelamiento de Fontán en los pacientes que demuestran falla temprana a poquitos días de procedimiento, porque tal vez si lo desmantelo temprano puede mejorar y sobrevivir el paciente, así yo lo estoy ahí soportando, tratando de dar con todo, vasopresores tal vez a tope, ya quemamos el riñón y ya luego no hay paciente que rescatar. Entonces, ¿qué pasa después de que los desmantelamos? La sobrevida libre de muerte en estos pacientes o libre de trasplante. Aquí ponen año cero, pues obviamente son todos los que no se habían desmantelado.
Al año del desmantelamiento tenemos una sobrevida de 59% y a los 10 años del 52%. Entonces, yo lo que yo veo es, son 50% de pacientes que siguen vivos, tal vez por tomar la decisión de desmantelarlo, cuando tal vez pudo haber sido un 100% de mortalidad, que es algo importante, o de morbilidad, lo sacamos, pero con unas secuelas neurológicas terribles o una falla que no le va a permitir avanzar y va a fallecer después. Ahora, esto es lo que platicábamos hace ratito, un segundo Fontán tras el desmantelamiento. Al menos yo en mi institución no lo he visto y lo que he platicado ya con los maestros es no lo han hecho. En estos dos estudios, que fue el de Birmingham y el de Nueva Zelanda y Australia, sí lo han hecho. Y aquí tiene creo que un poquito hay que como que discernirlo, porque ellos reportan entre los dos que el 68% de los que se llevaron a un nuevo Fontán tenían algo que se podía corregir en la primera cirugía. Una obstrucción de rama pulmonar, una arritmia, una obstrucción al llenado ventricular, tal vez una estenosis de venas pulmonares, de rama pulmonar, algo que no se vio. Entonces, ¿qué tanto se tenían que desmantelar esos pacientes cuando tal vez un cateterismo pudo haber dilatado ahí las ramas o un poquito de dilatación de venas? No lo sé, pero bueno, no propiamente no están hablando del paciente que tuvo o presentó disfunción ventricular o reactividad vascular pulmonar incrementada y lo volviste a llevar a Fontán. Esos serían los que creo yo valdría la pena discutir si es que puede o no ser llevado a Fontán en un segundo tiempo. Entonces, hay que estar evaluando de forma sistemática todo el equipo, todas las causas corregibles, antes de que podamos descartar un segundo intento. Repito, al menos nosotros no lo hemos hecho, pero, y la gente como con la que he platicado tampoco, pero pues ya vimos que a nivel internacional sí se hace. Este es un comentario que se hizo de un artículo que, pues la verdad está medio catastrófico el título, el camino o la travesía de un camino desastroso, de un camino pues de falla. Creo yo que no es tanto así. Este autor lo que pone que el Fontán es algo que ocurre de forma rara, pero que se debe de evaluar de forma adecuada por todo el equipo. Inclusive si la mortalidad es muy elevada, lo tenemos que hacer porque todavía pueden existir otras probabilidades, otras alternativas quirúrgicas para darle manejo a ese paciente. Trasplantarlo, otro Fontán, o dejarlo en circulación intermedia. Ahora, este se me hace interesante. No todo puede que se quede en desmantelamiento. Esta es una serie, es un multicéntrico de Estados Unidos, donde ellos han puesto Impela en pacientes con falla cardíaca, bueno, en falla ventricular con Fontán. Eh, y inclusive tres de ellos todavía podrían, tres, cuatro, si lo queremos ver, todavía podrían ser considerados pediátricos. No reportan cuánto tiempo después de la cirugía se pusieron, o si fueron posquirúrgicos, o el paciente llegó meses después. Tal vez algo que le faltaría a este estudio, pero creo yo que es algo que si tenemos un paciente con disfunción ventricular, podríamos darle la oportunidad de un Impela para descomprimir ese ventrículo y tratarlo de soportar lo mejor posible como alternativa al desmantelamiento. Tal vez va a acabar en desmantelamiento, tal vez no, pero es algo que tal vez tenemos que estudiar algunos grupos. Pero si se fijan, pues son pacientes que tuvieron Impelas 2.5, Impelas CP, tiempo de duración 24 o 26 horas, y al menos los pediátricos sobrevivieron. Este fue llevado a ECMO después y sobrevivió. Este fue llevado después, recuperó la función ventricular y luego se trasplantó. Y este, que es algo pues bastante bueno, recuperó el ventrículo. Para ellos, en este estudio que se hizo, tiene una sobrevida al egreso del 80% con una duración mediana de 49 horas. Entonces, como hablaba, esto es un trabajo en equipo y es algo que todo mundo tenemos que tener, este, pues nuestro granito de arena, ¿no? El cardiólogo, el intensivista, los que estamos tal vez con los pacientes, uno, tenemos que detectar que el paciente no va bien, buscar cuáles son las causas que no van bien, tratar de escalar y optimizar lo más que se pueda y empezar a activar a toda la vía o a todos los demás involucrados. Llamarle al ecocardiografista que haga el mejor eco posible, que trate de buscar la diferencia entre función sistólica, diastólica, que vea si la fenestra está permeable, si hay algo corregible, tal vez que pueda haber eco, que lamentablemente por la anatomía luego cuesta trabajo. Hemodinamia es alguien que tiene que estar muy, muy pegado en estos pacientes porque la gran mayoría, si vieron, son lesiones que puedo identificar por hemodinamia, o bueno, por el procesamiento hemodinámico y tratar de las causas, muchas de estas causas de falla por hemodinamia, con malformación, bueno, malformaciones,
lesiones anatómicas o obstructivas que tal vez el hemodinamista puede recuperar y el paciente jalar sin ningún problema, o solamente el hemodinamista nos va a decir es disfunción, es problema vascular pulmonar, no hay más que hacerle. Y ahí es donde todo el mundo tenemos que platicar como equipo porque tenemos ya que ponernos en contacto y estar siempre todos platicando con cirugía, porque son quien va a decidir en contacto o en unión con todo el equipo si lo vamos a desmantelar, si lo vamos a convertir, si lo vamos a trasplantar, si le podemos poner otro dispositivo o qué es lo que tenemos que hacer. No es una decisión de una sola persona, es algo que todo el equipo tiene que tomar en cuenta. Y sería todo. Muchísimas gracias, Oscar. Pues la verdad es que es un tema bastante controvertido y, pues más que controvertido, creo que como dices, ¿no? Es difícil la toma de decisiones. No sé si tengamos dudas o preguntas para el doctor Oscar. Oscar, yo quería preguntarles, la verdad es que usted tiene una muy buena casuística y creo que hablar de la Rafael Fontán pues, son un montón de factores que tú ya hablaste, ¿no? Sí. ¿Vieron alguna tendencia en cuanto a cuáles son los pacientes que más van hacia allá? Todos sabemos, ¿no? Que a lo mejor el ventrículo derecho, que es plenamente derecho, que si las presiones limítrofes, que si las ramas, que si la insuficiencia de la válvula B, la edad incluso, algún factor que ustedes hayan identificado que sea como un común denominador en nuestra población, que es un poquito más heterogénea a lo mejor que los de los grupos de hospitales de primer mundo que pueda o que la tendencia hubiera sido hacia esta falla del Fontán que los ha llevado al desmantelamiento. Mira, al menos en esa tesis que hicimos, lo que o sea, aquí no es tan frecuente el B hipoplásico. O sea, el fontán de B Ujú. hipoplásico, creo que en toda la serie había uno. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros ventrículos tal vez son más predominantemente izquierdo el sistémico, a diferencia, como dices, del internacional, que tal vez es mucho derecho. Obviamente, tal vez un canal AB desbalanceado, una doble salida con ventrículo izquierdo chiquito, serían como la diferencia, pero al menos en cuanto a ventrículos, no encontramos diferencia. Lo que más, al menos en nuestra serie, vimos como factor de riesgo para Fontán fallido agudo, que a mí también me llamó mucho la atención, fue la presión pulmonar prequirúrgica. Nosotros vimos que presiones pulmonares que lamentablemente tal vez es Ciudad de México son presiones pulmonares más elevadas de operarlos a nivel del mar, que son muchos de estos hospitales. Ves las presiones que manejan ellos tienen presiones pulmonares de 10 9 con atrios de 6 7. Nuestras presiones pulmonares generalmente por la escala de riesgo de Fontán, casi siempre, al menos en el instituto, operamos de mediano riesgo. Es rarísimo que metamos un Fontán de bajo riesgo, al menos por presiones. Esos no nos llegan o no llegan acá. Generalmente ya tienen presiones elevadas y la presión telediastólica del izquierdo prequirúrgica. No hay, o sea, no hubo una asociación de que si tenía más de 12 todos van a tronar o menos de 12 de atrio van a sobrevivir, pero sí presiones pulmonares más de 15 sí fueron como, tal vez es el Fontán que estamos ahí forzando o tratándole pues sí, vaya, de forzarle el Fontán y ha costado un poquito de trabajo meterlo. Y mucho también, que es algo que creo que a nosotros nos ha ayudado, es el cate posquirúrgico. O sea, el cate posquirúrgico, hay niños que en menos de las primeras 24 horas lo vemos mal, 2 3 de la mañana va cateterismo. Muchas veces es, o lo que más hacemos, como lo puse acá, al menos nosotros de lo que más estamos haciendo, y es algo que también le hemos comentado como a cirugía, obviamente sabemos que o sea, es diferente cómo ven ustedes tal vez el campo abierto a que cuando ya cierras el esternón, pues tal vez se mueve un poquito, se jaló el tubo, la rama se anguló tantito, pero lo que mucho se hace son ramas pulmonares y fenestra. O sea, rama pulmonar izquierda, fenestra y las anastomosis de la cava son lo que luego puede costar trabajo. Ujú. Ok, de acuerdísimo. Sí, yo creo que, digo, ahorita que platicabas de qué hacemos o cómo lo podemos hacer. Yo creo que el punto es, a ver, cuando a final de cuentas tenemos una falla del Fontán, digo, evidentemente el takedown es parte fundamental de la sobrevida que va a tener este paciente, pero al final también creo que identificar la causa, ¿no? Muchas veces estos factores quirúrgicos que se pueden resolver, como bien lo dijiste, ¿no? Temas de alteraciones en la anatomía de las ramas, el tema de la insuficiencia de la válvula que hoy
a final de cuentas no es tan sencillo a veces reparar una válvula AV única, pero a final de cuentas es una alternativa que podemos tener. No sé, evidentemente todo tipo de obstrucciones, la fenestra, es decir, agotar como todas estas posibilidades de recuperación quirúrgica. Y a lo mejor sí vas a desmontarlo, pero como bien lo decías, o sea, lo desmonto, pero trato de resolver lo que anatómicamente puedo resolver, porque ese paciente no necesariamente el decir ya fracasamos, el paciente se le va a desmontar el Fontán y ya, paliativos y ya, no, al contrario. Todavía nosotros también, la verdad es que no tenemos experiencia en temas de rehacer Fontán. Sí, sí, por ejemplo, en el Hospital de Niños de Pittsburgh es algo muy común, bien lo dijiste, a lo mejor la patología del vape plástico es un poquito más común y ahí son un poquito más de, ok, lo voy a intervenir y entonces le hago, lo dilato, lo cateterizo y lo llevo y lo quito y luego lo vuelvo a llevar a Fontán. Pero a final de cuentas creo que esa es la alternativa antes de pensar en el trasplante para estos casos, en caso evidentemente de que la presión pulmonar no sea como uno de los casos o de las consecuencias, ¿no? De esta falla. Pero sí, definitivamente creo que ese es el punto. Ahora, en cuanto a qué hacerle en el quirúrgico, pues la verdad es que lo que necesita el paciente, ¿no? Porque al final, bien lo dijiste, pueden pasar 2, 3 días y de repente dices, chin, pues hay que desmantelarlo, pero está así y así y así, pues sí, pero si está así, así y no lo quito, pues ya no va a estar, ¿no? Más No va a bien haber ese va a ser el paciente. punto. Entonces creo que al final, creo que la toma de decisiones inmediatas o precoces es lo que te va a dar el éxito. Y como yo creo que el mensaje para mí sería el desmantelar el Fontán no es un fracaso ¿no? Simple y sencillamente es una evolución que puede haber tenido el paciente, tratar de identificar las causas, corregirlas a la medida de lo posible y de ahí ver hacia dónde vamos. Sí, justo, o sea, y creo yo que es algo, pues al menos, por ejemplo, yo ahí en la terapia es súper frustrante que ves al niño que entró con presiones muy buenas, o sea, todos los parámetros los tenía excelentes y no es algo que lamentablemente sea, pues sea prevenible, o sea, el niño tal vez ni siquiera ocupó pinzamientos, o sea, no tuvo algún factor como para podérselo justificar o decir la disfunción ventricular fue por esto y esto simplemente no toleró la circulación de Fontán. Y creo yo que también muchas veces el problema es que queremos obligarlo a que tolere la circulación de Fontán. Estamos tan entercados, como dices, de que no quiero fracasar. Tal vez ustedes como quirúrgicos dicen, es que yo lo operé bien, ¿por qué no jalan? El cardiólogo o el intensivista que estamos ahí enfrente al mío dices, es que pues, está terrible, no podemos, o sea, no hay más que hacerle. Y somos bien tercos, o sea, creo que muchas veces podemos forzar el Fontán. Por lo menos tengo mucho el recuerdo de un niño que le forzamos justamente el Fontán, nosotros lo propusimos para desmantelamiento y no se pudo. Y al menos yo lo que les explico a mis residentes es que esa presión de 20 de 22 que va a tener el Fontán 7 8 10 15 días, no sé, en lo que se adapta, es la presión de drenado del cerebro. O sea, el niño va a tener un edema cerebral importantísimo y ese niño salió con secuelas neurológicas terribles. Forzamos el Fontán, regresó a los 3 meses con falla de Fontán, trombosado por todos lados y falleció. Tal vez se pudo haber desmantelado y podía fallecer, quién sabe. Pero si Claro. no fallecía, tal vez lo podíamos llevar a algo. Y creo que es algo que hay que platicar más los grupos en general, porque al menos a mí estos números del desmantelamiento en agudo con una sobrevida del 80% 88% es bastante alentadora. Entonces, y el comentario justo que ellos es el que ponen, que es el de no darle chance, que es algo que hacemos, denle chance, que se adapte, a ver, súbele tantito, bájale el PEP, muévele los líquidos, y ahí andamos todo el mundo forzando cosas que tal vez, o forzando fisiologías, que de por sí es una fisiología completamente anómala, que no va a tolerar el paciente y tal vez ya no va a haber riñón, ya no va a haber cerebro, ya no va a haber hígado, y pues ya cuando lo queremos desmantelar 2 semanas después, dices, pues ya para qué, ya no hay mucho que ofrecerle. Sí, sí. Sí, yo creo que aquí la pregunta sería, ¿qué es peor, desmantelar un Fontán demasiado pronto o Ajá, desmantelarlo demasiado tarde, ¿no? sí. Creo que ese es, No, no hay o sea, y es el problema, que no hay una guía que nos diga exacto. cuándo desmantelarlo, ¿Hasta dónde llegamos? Sí, cuándo vamos a estirarlo. completamente de acuerdo. Sí, pues yo creo que esto ha sido la evolución, ¿no? O sea, como ya lo dijiste, pues empezamos o empezó la historia con algunas condiciones y esto ha ido evolucionando hasta el grado que hoy, cuando hablamos, por ejemplo,
de los tres estadios, pues no, yo considero ya que el cuarto estadio, a final de cuentas, de la fisiología ventricular es el trasplante, porque para allá van gracias a la sobrevida que ha habido, ¿no? Y bueno, pues todavía falta mucho campo que conocer. Sí, Muy bien. Pues no sé si tengamos preguntas. Bueno, algo también que quería decir. Bueno, aquí la doctora Carla, muchas gracias. Debe ser tu alumna porque dijo muchas yo gracias, soy mi maestro. residente. Este, eh, las variantes, ¿no? Hemodinámicas también, o sea, no veo por aquí o no identifico alguna hemodinamista, pero también esto llega a suceder, que de repente lo meten a cateterismo y algo pasó en la anestesia o algo pasó con las mediciones o algo pasó. Entonces también ese es un punto importante que hay que tomar en cuenta, porque de repente es que los números están perfectos y es que todo está muy bien, sí, pero hay variantes que a lo mejor por ahí se modificaron, ¿no? Que modificaron a final de cuentas puntos hemodinámicos que al final nos llevaron a ese desenlace, ¿no? Que también hay que tener en mente eso, ¿no? El error, a final de cuentas, en los cálculos que de repente puede haber. Sí, justo he escuchado luego comentarios que dicen, es que pues si el atrio izquierdo está en 8, ¿por qué está tan mal? Estaba en 8, intubado, sedado, tranquilo, en las mejores condiciones del mundo. Ahorita puede estar en 22 porque está chocado, terrible, isquémico, no sé, por todo lo que le pasó encima, la arrolladora que le pasó. Entonces, eh, creo que también es, o sea, justo es un trabajo en equipo, o sea, tiene que estar involucrado el que lo está cuidando, o sea, ustedes que lo operaron. Tiene que estar involucrado el que lo está cuidando en las terapias. Tiene que estar involucrado cardiología, como les dije en la plática pasada, porque es paciente de cardiología. Tiene que estar involucrado en hemodinamia, porque luego también es, digo, tal vez no es mi caso, porque en mi caso hemodinamia me convence a mí más que yo a él, pero puede que haya escuelas de, no, es que, pues, ¿para qué? Si ya le hice cate prequirúrgico y estaba bien, estaba, ahorita está mal, ahorita nada más hazme Claro, un diagnóstico, mete un cate, nada más dame las presiones y con eso vemos qué pasa. claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, joven, creo que, como bien lo dices, es un tema difícil y álgido cuando está, ¿no? A veces de repente se hieren como algunos, pues sí, susceptibilidades al pensar en que alguien hizo algo mal y no necesariamente, definitivo. Muy bien, el doctor Bolio, adelante, doctor. Mi opinión es que el Fontán desmantelado, dejarlo en Glen y llevarlo a trasplante, intentar nuevo Fontán es alto riesgo, dificultaría más el trasplante. Aún no hay un dispositivo definitivo para apoyar la circulación de Fontán. Sí, yo creo que es todavía, digo, al final de cuentas como lo mencionamos, todavía estamos empezando en ese toma de decisiones. Yo creo que hoy llevar un paciente a Refontán sí sería cuestión de analizar muy bien, a menos de que se identificara así alguna causa muy específica, ¿no? De China, a ver, aquí la válvula, la dejé ya mejor, las ramas, Y ya las arreglamos, algo muy evidente creo que podría pensarse, ¿no? Ahora, aquí viene, no sé cuál es su experiencia de repente, ¿eh? Tenemos un montón de pacientes también que primero se cateterizan y no son candidatos a Fontan, ¿no? Entonces se hace algún tipo de intervención o incluso el manejo médico y después de 1 o 2 años resulta que ya tenemos números óptimos para Fontan. Entonces creo que se puede llevar un poco también esa analogía a estos casos, ¿no? O sea, creo que otra vez el desmantelamiento del Fontan no es un fracaso es una estrategia, ¿no? Para mejorar las condiciones y de ahí ver hacia dónde vamos. fíjate que con eso creo que ahorita pues hay mucho boom de la falla cardíaca pediátrica o de estamos adoptando pues muchas tendencias tal vez de adultos o pues tenemos más armas. Entonces tal vez justo es el paciente que se cateterizó, la telediastólica no estaba bien o la pulmonar estaba ahí medio limítrofe. Al menos acá están en algunos niños, los están empezando a dar manejo ya de falla óptimo y con todo lo que se le puede, ya empiezan con DAPA, EMPA, entre esto, Betabloc, todo lo que se le pueda aventar y justo llegan medio año después, un año después y ya tiene las presiones. Ahí digo, creo que ya nada más llevamos dos o tres de esos. Ahí lo importante o lo que para mí me gustaría saber es, ok, le hacemos el Fontán porque en ese momento tenía los parámetros buenos, pero ¿cuánto tiempo le van a durar así? Eso. Porque ese es un Fontán que forzamos con medicamento. Digo, es algo nuevo y es algo que vamos a estar viendo y pues lamentablemente solamente el tiempo nos va a decir hacia dónde vamos. Sí, caray. Sí, la verdad es que a nosotros cuando nos presentan estos casos sí dudas un montón, ¿no? Pero también viene el otro punto. O sea, ¿qué tal que sí, ¿no?
¿Qué Ujú. tal que sí, este paciente justo era candidato A, ¿no? Y por alguna razón, o otra vez, todas estas alteraciones que pueden ahí modificar los parámetros nos llevaron a no. Pero bueno, mucho que hablar todavía, Sí, ¿no? Muy bien, Oscar, pues no sé si tengamos más preguntas, más comentarios. ¿Qué más? ¿Con qué terminas tu charla? pues yo, ¿qué es lo que le digo a mis residentes? Es, Fontane, o sea, es a mí un tema que me apasiona mucho. Trato de explicárselos de la mejor forma y creo que el comentario tal vez para el desmantelamiento es piensen en el desmantelamiento. Porque siempre pensamos en la norepi, la adrena, la vaso, el sildenafil, extúvalo, las cargas, la albúmina, los drenajes, pero como que nos da miedo hablar del desmantelamiento. Entonces, lamentablemente es una palabra que tenemos que utilizar y que creo que cada vez hay más que comentarla en equipo para poder decir, este sí le toca desmantelamiento. Puede que sobreviva, puede que no, puede que sin desmantelamiento sobreviva, puede que no, pero pues es darle otra oportunidad a un paciente. Creo, o sea, eso es importante. Los de niños desmantelados, este porcentaje de sobrevida 59, 80 a las series que querramos ver, son niños que tuvieron una oportunidad, se les dio y sobrevivieron, en vez de niños que se nos fueron. Entonces creo que eso es algo a tomar en cuenta. De acuerdísimo, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia el día de hoy, gracias a los comentarios, gracias a los que se conectaron con nosotros por primera vez. Les recuerdo, aquí estamos todos los lunes. Bienvenidos siempre y bueno, pues nos vemos la siguiente. Gracias, Va. Oscar. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.